información importante, Amigo, porque este tema hay que delicado, remembrarlo. sí. Hay que remembrarlo, y es que, señoras y señores, el día de hoy es 2 de octubre y seguramente usted ha visto en muchos lugares, seguramente, amigo, que el 2 de octubre no se olvida. Y estoy seguro que mucho de nuestro público sabe lo que sucedió en ese movimiento estudiantil de 1968, pero las nuevas generaciones no tienen ni idea. ¿Qué sucedía en 1968, amigo? Y es que en 1968 ya había un gran descontento social en nuestro país, en un país gobernado por Gustavo Díaz Ordaz, que en ese momento pues había muchas desigualdades, ¿no? Aunado a esto, ¿cómo inició este movimiento estudiantil? En julio del 68, en una de las instalaciones del Politécnico Nacional, se suscitó una pelea después de un partido de tochito. En este partido de tochito, pues bueno, todo parecía que iba a quedar ahí, pero días más tarde, dentro de estas instalaciones, la policía del Distrito Federal reprendió a unos estudiantes de una manera terrible, o sea, terrible, que también fue el mes de julio. En este suceso, pues obviamente se formó un comité nacional de huelga donde se unieron diferentes universidades, como la Universidad Nacional Autónoma de México, universidades a todo lo largo y ancho de la República. Y se empezaron a hacer pues diferentes marchas de protesta, ¿no? Donde se exigía pues una serie de peticiones donde se respetara en primer lugar la autonomía de las universidades, ya sea de la UNAM, del Politécnico Nacional, y a este movimiento se empezó a unir más gente, se empezaron a unir el movimiento obrero, el movimiento de los médicos, porque como te lo decía, pues el descontento social era terrible. Bueno, más allá de esto, cabe resaltar que los Juegos Olímpicos se iban a celebrar ese año. Justamente el día 12 de octubre de 1968 arrancaban los Juegos Olímpicos y pues obviamente para nuestro país era un evento bastante importante, pero se iba a ver en todo el mundo lo que estaba sucediendo en nuestro país, a lo que el presidente Gustavo Díaz Ordaz en su momento dijo que iba a tener mano dura, ¿no? Que iba a tener mano dura y que pues iba a tratar de hacer que las cosas no se vieran, ¿no? O sea, que no se vieran a nivel internacional. ¿Qué sucedió? Que el Comité Nacional de Huelga llama a un mitin el día 2 de octubre en la plaza central de la unidad habitacional de Nonoalco, Tlatelolco. Y bueno, justamente este mitin, esta movilización, era cuidada por el ejército. El ejército estaba cuidando a estas personas. ¿Y qué sucedió? Que hubo un grupo infiltrado que mucho se dice que fue por parte obviamente del gobierno, el famoso grupo Olimpia, que estaban infiltrados en los edificios de alrededor. ¿Qué sucedió? Que cuando termina este meeting pasa un helicóptero, suelta unas bengalas y esta fue pues la señal para que el grupo Olimpia, voy a decirlo así, suena muy fuerte, empezara a disparar a diestra y siniestra en contra de toda la gente, de todos los estudiantes, de todos los que habían asistido a este movimiento en la plaza pues de las Tres Culturas, allá en Tlatelolco. Según las cifras del gobierno, en su momento hubo 30 fallecidos y 700 detenidos. Según las cifras del gobierno, pero se calcula que fueron más de 300 personas que perdieron la vida, arriba de 1000 detenidos, y que fue una represión terrible porque además los estudiantes corrían en los pasillos de allá de Tlatelolco, de los edificios de la unidad habitacional. Las familias les abrían sin saber que eran parte del grupo Olimpia o parte de los estudiantes para ofrecerles ayuda, una venda, una gasa. Fue una situación tremenda, amigo. Ese día, pues obviamente no se pronunció lo que fue el gobierno, y el Comité Nacional de Huelga, pues obviamente decidió hacer una tregua con el gobierno para que los Juegos Olímpicos se pudieran llevar a cabo. Pero sin duda alguna hay que aprender pues, que este fue un movimiento por desigualdad social, y que además en su momento pues el gobierno, ya sabemos qué gobierno estaba en ese momento, pues fue algo que no se debe repetir en ningún lugar. Déjame decirte otra cosa, que en ese año también había otros movimientos en el mundo. Estaba el movimiento en Vietnam, había un movimiento muy fuerte en Francia en contra del presidente Charles de Gaulle.
y que bueno, de esos movimientos, el movimiento mexicano como que tomó impulso también, ¿no? Claro, al ver las imágenes, digo, todos hemos escuchado en algún momento y que hemos investigado acerca de estas noticias, sabemos que este movimiento estudiantil, pues a pesar de que tenía una intención positiva, Sí. los resultados fueron lamentables y como bien dices, esperemos que no se vuelva a repetir. Todos en algún momento lo fuimos estudiantes, hoy tal vez nuestros hijos, nuestros hermanos lo son y no podemos permitir que se repita esta historia. Querían cambiar el mundo, querían cambiar el rumbo del país para bien los estudiantes, y bien lo dices tú, todos lo fuimos en su momento, y esto hay que recordarlo muy bien para que no se repita más adelante. Sí, Entonces, y no normalizarlo, por eso es Sí. como rendirle tributo a esas víctimas Sí, que sin duda perdieron su alguna. vida esperando la justicia y la equidad. así es, amigo, 2 de octubre, no se olvida.